Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. ¿Qué pedo con el miedo? Es la pregunta que me hicieron el día de ayer algunos amigos que me visitaron por allá en el rancho. Y estábamos platicando del miedo global que hubo con esta pandemia del COVID y que todavía existe, ¿verdad? Porque pues hay por ahí todavía infecciones muy raras. Y así como allá en los 80s había un terror terrible al SIDA, en las películas lo hicieron también muy popular. Y ha habido un terror tremendo al cáncer por varias décadas ya. Y nos damos cuenta que nosotros los seres humanos tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar agarrados de la mano como los niños de kindergarten. Porque cuando pasamos por esas etapas, pasamos por etapas de crecimiento, tanto crecimiento espiritual como crecimiento psicológico, crecimiento emocional. Y esto es lo que nos está pasando en esta temporadita. Bueno, nos pasó 2 o 3 años y ahora está llegándose que la estamos utilizando para bien de la humanidad. Vamos a decir por qué. En algunos países bastante poderosos como Estados Unidos, ha dado un buen resultado de que ahora con la cuestión de las elecciones que ya se vienen para acá, de este lado, el noviembre, de aquí, de Estados Unidos. Allá pues en México va a ser en julio, pero eso nos detiene a pensar que es muy probable que el pánico que pasamos por 2 o 3 años nos haya ayudado a saber escoger mejores líderes, mejores representantes del pueblo, de las masas, pero de las masas pensantes. ¿Sí? Yo no soy un conspiranoico, tampoco nunca me han gustado las conspiraciones de ninguna especie, no me gusta pensar que hay un grupo de personas que dominan todo el planeta. Hay un porcentaje pequeño de millonarios que se han llegado a ser millonarios en esta generación anterior. Hay otros que han tenido millones y millones en oro y riqueza porque la familia se les heredó, y algunos que sí los puedes tú rastrear hasta sus principios en familias que aparecían en los tiempos de la conquista. Por ejemplo, los millonarios ricos, riquísimos de Roma no desaparecieron, ¿verdad? Eso simplemente se convirtieron y se fueron aliando a una sociedad poderosa. Y así sucedió con los griegos, sucedió con los egipcios. Pero ¿por qué razón algunos países como Egipto, por ejemplo, se están convirtiendo en países pobres? ¿Será la población? ¿Será que la gente que quiere tener capital en un país, invertir en ese país, se cansa de la forma en que piensa la gente en ese país y mueve su inversión a otro lado? A ver, vamos a repetir esto. ¿Será que la gente que tiene mucha riqueza invertida en un país se cansa de la forma que piensa esa gente en ese país y mueve su inversión a otro lado? Y vamos a regresarnos un poquito a España, por ejemplo, cuando España era un imperio y sabían que tenía mucho dominio en las Américas. ¿Y qué pasó entonces? Pues había varios inversionistas. Pero llega una colonia aquí en las Américas de gente mezclada de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia y otros países europeos. Y esta mezcolanza de gente que en sus países de origen no tenían absolutamente nada en qué caerse muertos. Muy pocos eran ricos y muy pocos dejaron su riqueza allá por cuestiones de política, por cuestiones de miedo, por cuestiones de ansiedad, que es para donde vamos, ¿no? Se regresan para acá, se vienen a la colonia esta, y países fuertes de aquellos tiempos empiezan a ver que hay que apoyar esta colonia. Pero, ¿quiénes y por qué? Francia piensa que Estados Unidos debiera existir. Se llamaba así, eran las colonias, las 13 colonias. Y Francia sí le ofrece ayuda. Incluso se hermanaron tanto que la Estatua de la Libertad pues, fue creada en Francia por el mismo que creó la Torre Eiffel. Y esto nos lleva ahora a otro punto.
¿Qué está pasando en el siglo XXI? ¿Qué está pasando en este tercer milenio? ¿Qué país está recibiendo el beneficio de aquellas personas que se movilizaron de un país a otro para poder invertir su riqueza en otro país porque no les gusta cómo piensan ellos? ¿De dónde salieron estas gentes? ¿Cómo han dominado? ¿Cuánto tiempo han dominado? Pues 100 años, 150 años, ¿no? Sí, mucho, sí. Pero dominaron 100 años en España, dominaron otros tantos en Inglaterra, y este dominio en Inglaterra todavía no termina, para que tengan una idea más o menos. Ese dominio en Inglaterra todavía no termina porque el dominio de Inglaterra se extiende a Canadá y a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dominado otras economías del mundo. Pero esta vez, esta vuelta que se le está dando al planeta con todos esos pensamientos y con toda la paranoia que están queriendo crear en el ser humano, está impulsando al ser humano a evolucionar, a crecer, a madurar. Y por esa razón les está dando menos y menos resultado. ¿Qué pasa cuando esto le da menos resultado al grupo poderoso económicamente, porque realmente no tiene ningún poder? Otro de lo que tú le creas, lo que ellos dicen. Tú les crees a las noticias y le crees al liderazgo que tienen allí. Tú le crees al presidentillo que tienen en este país o en este otro, pero en realidad no tienen poder. Porque el poder de ellos está en tu capacidad de aceptar o rechazar lo que te dicen. Ahora, sí es un riesgo muy grande porque, por ejemplo, si esto hubiera sucedido cuando pasó la plaga negra en Europa, ¿verdad? Y alguien te hubiera dicho, es que no puedes creerle tú a los sacerdotes, no puedes creerle tú a los doctores o pseudodoctores que había en aquel tiempo, no le puedes creer a las brujas, no le puedes creer a nadie. ¿Qué haces tú? Entonces, ¿a quién creo? Vas a pensar tú, te vas a volver un poco esquizofrénico para poder seguir una idea, ¿verdad? Y pues de ahí surge, precisamente el desarrollo de la ciencia más apegada a proteger la vida del ser humano. Se descubren vacunas, se descubre qué produjo la enfermedad y luego se descubren y se trata de educar al público, ¿verdad? Para que exista concientización de eso. Ahorita no nos han dado datos históricos o datos verídicos de dónde surgen todas estas enfermedades, pero sí las sabemos más o menos un poquito porque hay científicos que nos hablan de esta en diferentes formas. Y nos dicen que los diferentes cánceres son producidos por el medio ambiente. Entonces tenemos que empezar a pensar como humanos, como seres humanos, en mejorar la ecología. Definitivamente, si el medio ambiente es el que enferma al ser humano, hay que mejorar el medio ambiente. Decía un pensador por ahí, al cual no puedo citar porque pues no tengo su autorización, pero les paso al costo lo que dice, que nosotros los humanos tenemos una tendencia a la autodestrucción. Y definitivamente que es cierto. Los humanos tenemos una tendencia a la autodestrucción. Queremos controlar el medio ambiente para nuestro beneficio, sin embargo, eso destruye el medio ambiente. Por ejemplo, el aire acondicionado. Muchos años el aire acondicionado, o sea, el enfriar el aire para que estuvieras tú bien a gusto en tu casa o en tu automóvil, se utilizaba un químico en particular que afectaba la capa de ozono de este planeta. ¿Y qué hacemos si no tenemos una capa de ozono? No vamos a quemarnos, o sea, nos va a pasar todos esos rayos dañinos a la piel, al organismo humano. ¿Y qué pasa cuando empezamos a concientizarnos y empezamos a realizar que esto debiera cambiar? Pues empezamos a consumir otras cosas. Tanto no en lo personal, pero sí en los grupos que tengo y con los que participo, me doy cuenta que muchos de mis compañeros cambiaron sus hábitos, tanto hábitos de vivir, pues una forma de vivir la cambiaron completamente cuando descubrieron ciertas enfermedades en su sistema. O como yo, que descubrimos que tenía diabetes, o sea, candidato a diabético. ¿Por qué? Por la familia, por lo que se ve en tu sangre, por todo esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Le dan recomendaciones, hay que cambiar tu hábito. ¿Cuál hábito? Bueno, pues te la pasas sedentario, o sea, te la pasas sentado en una oficina, sal a caminar. Comes mucha comida chatarra, deja de comer esa comida chatarra, dedícate a otra dieta diferente. Esos cambios son porque nosotros, los seres humanos, tenemos miedo a la muerte. Por eso decía yo al principio, ¿qué pedo con el miedo? El miedo hasta cierto punto es bueno. El miedo te puede salvar de una cosa que te puede destruir, cierto.
Pero el miedo inculcado o creado por una élite de comunicadores o pseudocomunicadores o científicos o pseudocientíficos puede terminar mal. Porque lo que está pasando es que la madurez emocional, del ser humano se está elevando al punto que ya no le vamos a creer nada. Ni a los gobiernos, ni a los científicos, ni a los religiosos, ni a los espiritualistas, ni a las brujas, ni a nada. Y cuando eso pasa, ahí podemos tener el peligro de caer en el individualismo que mucha gente le tiene miedo. Yo no. Yo amo el individualismo. Creo que el individualismo es perfecto porque el individualismo te forza a que tú, como ser humano, busques la salida a los problemas propios de tu ser. Busque la salida del lugar donde estás. Si naciste pobre, para que salgas de la pobreza. Si naciste en una familia tóxica, para que salgas de la toxicidad emocional. Para que si naciste o si creciste en una área rural, para que tú cuando te desarrolles y tengas tu propia empresa, regreses y la ayudes a engrandecer, a enriquecer ese lugar, a salir de la ruralidad, ¿no? Pero no nada más para el medio ambiente que sea protegido, sino que también para que las familias y la gente que está a tu alrededor tengan una forma de vida un poquito con más sustancia y mucho más digna. Pero, ¿por qué razón estos grupos harían esto? ¿Por qué razón hay tanta gente en las redes sociales publicando, yo no digo mentiras porque probablemente que es su percepción, que hablan de que las vacunas tenían quién sabe qué tipo de cosas y creando más y más ansiedad en el público que los escucha y que los sigue? Pero al final de cuentas, en la forma individualista, es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones y tenemos que mirar y, por supuesto, enfrentar las consecuencias de las acciones. Eso es un poco raro y un poco difícil de entender. Pero es que me puse a grabar este podcast porque acaba de salir una conversación con una comunista, que tampoco mencionar su nombre, pero me llama mucho la atención cómo queremos todavía pertenecer a algún grupo de una forma de pensar que nos dé una esperanza de alguna forma, en vez de enriquecer nuestro intelecto para así ser felices con nosotros mismos. He ahí el meollo de las cosas. Bueno, con esto los dejo el día de hoy, esta semana, para aquí. Empezamos con algo así porque creemos que sí hay una pandemia de ansiedad creada por misinformación, creada también por personas pseudoinformadores o pseudocomunicadores, pseudoperiodistas, y afirmada por políticos que están hambrientos de poder y de reconocimiento, en vez de pensar que el ser humano es la creación más importante, ya sea haya sido por un creador o por la naturaleza misma. Porque si evolucionamos de alguna forma y llegamos al punto donde estamos, tenemos que agarrarnos de la mano al cruzar la calle. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.